hoy estamos de manteles largos, estamos con el profesor Mauricio González. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Elías, muchas gracias a ti. Bueno, tú jugaste en Atlas, en UDG, en Chivas, en Morelia. Cuéntanos un poquito cómo empieza tu travesía en el mundo del fútbol. Bueno, de profesional como jugador estuve en Atlas, estuve en Chivas y estuve un año en Morelia. Ok. Ya de cuerpo técnico sí me tocó dirigir con Daniel Guzmán de entrenador, yo como su auxiliar, 9 equipos y luego también estuvimos incursionando en la liga de ascenso. Y acabamos en la de expansión, que ahora ya pues deja mucho que desear como liga, ¿no? Pero bueno, estoy a la orden, encantado, platicamos de lo que me digas. Muchas gracias. Primero, pues, a ver, digo, empezando por el hecho de que el fútbol ya no es lo que era antes. Tus inicios en el fútbol, tú juegas en el Club Providencia, que es un club, pues, no sé cuántos años tendrá ya el club, me imagino Más que de ya 50, sí, casi 60, casi 60. Sí, o sea, es pues ya longevo aquí en la ciudad de claro. Guadalajara. Una cancha que a mí me sigue gustando mucho para ir a jugar. No sé si era lo mismo. Siempre fue una de las mejores canchas de un tapetito. Por eso vino Brasil en el Mundial 70. Ahí entrenaron. Y ahí entrenaba. Okay, es una buena historia esa, ¿eh? Y a ti, por ejemplo, tú no... En el 70 ya estabas... No, yo nací en 67. Ok, digo, en el 70 Mi padre no estabas... era el que jugaba ahí y fue socio, no exactamente los fundadores, pero sí fue los primeros socios del club. Y yo desde niño empecé a ir ahí. Yo tenía entrenadores que habían sido exprofesionales que me enseñaron ahí a jugar y a amar el fútbol y a apasionarme por lo mismo. Y bueno, también hay algo que uno trae ya en el chip interior que va desarrollando. Y el fútbol, desde que me acuerdo, es un móvil para mí maravilloso. Y esa del 70 vino Brasil, esa me la contaron, no la viví yo, y el papá de un amigo mío que era de los del Club Providencia, Samuel Rodríguez, fue al aeropuerto a recibir a la delegación de Brasil unas horas antes de que llegaran los de las Chivas y los del Atlas que tenían los clubes en aquel momento, para invitar a Brasil a que fuera a ver las instalaciones y que pudiera entrenar ahí Brasil. Entonces él fue desde antes. Llegó alguien de la delegación brasileña antes, él lo platicó con él, le dijo, oye, en el hotel estás acá, te lo recomiendo mucho, y el club está a 5 minutos, el Providencia. Entonces, pues vamos a verlo. Y cuando vieron la cancha, se enamoraron de ella. Dijeron aquí. Y entonces cuando Chivas y Atlas dijo, oye, no quisiera, no, ya vamos a ir a Providencia. No, espectacular. Y ahí entrenó Pelé y el Brasil del 70, el mejor equipo de toda la época. Claramente, y además digo, ahorita que vamos a tener ya se están peleando en dónde van a entrenar los equipos, Sí, las selecciones ahorita que viene en un par de añitos del Mundial, digo, ahí los vamos a ver tanto en Verde Valle, en la nueva academia del Atlas, me imagino también en las canchas de cómo se llama, de UDG, a ver en dónde terminan entrenando. Y bueno, empiezas en el Providencia y después te jalan a la tercera división de Atlas. ¿Cómo funcionaba la tercera división en ese entonces? Yo le iba a la UDG porque yo tenía del Club Providencia amigos míos que los Gómez Luna, se apellidaban, eran dos de los 5 hermanos que estaban de mi edad. Y el papá era un directivo de los Leones Negros. Cuando Leones Negros sube al 74-75 a la primera división, perdió la final con Tigres de la segunda división, pero compra una franquicia que era una de Torreón. Torreón tenía 2 franquicias antes. Entonces UDG compra una de esas franquicias, contrata a Roberto da Silva, a Eusebio y a Yair, que eran 3 jugadores brasileños maravillosos de color, y un rubio que era Belarmino de Almeida Junior Nené. Y con ese equipo que venía, se conformó a base también de un poderío económico que en ese momento hubo para hacer contrataciones. A la Universidad de Guadalajara el primer año llegó a la final de la primera división y el segundo año también jugó la final. Ambas finales las perdió, la primera con América, la segunda con Pumas. Ya. Y yo recuerdo mucho, entonces yo estaba, mi familia todos le van al Atlas. Ok. Pero yo recuerdo mucho eso y nos invitaban a jugar a los medios tiempos con uniforme de UDG, a los del Providencia, mis compañeros y amigos, y entonces pues yo me enamoré del UDG. Y ese directivo, don Antonio Gómez Luna, que en paz descanse, después fue directivo del Atlas. Entonces yo tenía 15 años y me dijo, ya estás listo, vente, vámonos al Atlas, quiero que vayas a que te vean. Fui a una prueba a los 15 años y ya me quedé a jugar con los académicos de la tercera división. ¿Y esos dónde andaban?
Entrenamos en el Atlas Paradero. Ok, por Tlaquepaque. Exactamente. Y era el club donde jugaba el Atlas. Bueno, no jugaba, sino entrenaba el Atlas de primera división también. Ya. Y las canchas de atrás pues eran de tierra y ahí entrenábamos la reserva, la tercera. Ustedes en la tarde y el equipo... Fuerzas básicas de aquel entonces. ¿Sí? Ya. Sí. Y ya luego ahí hago mis pininos, luego paso a las reservas y a los 19 años debuto en la primera división. Así fue. O sea, ¿cuál era tu posición? O sea, yo era un volante ofensivo. Ok. Pero yo nunca tuve un fuelle de un volante porque el fútbol en ese momento empezó a ser un poco más dinámico. Y yo era muy pausado, tenía destellos de buen jugador y hacía cosas, pues fue a la común, me aventaba chilenas y hacía rabonas. Y tenía una buena visión de juego. Pero cuando ya llegas al fútbol profesional, pues ya la dinámica empieza a contar. Y desde aquel entonces ya yo me sentía que a los 20, 30 minutos yo dejaba de rendir como los primeros 20, 30 minutos. Y el segundo tiempo agarraba 5, 10 minutos o 15, quizá otra vez de buen nivel, pero se me cansaba el caballo. Ya. Y en una selección juvenil, cuando yo tenía 18 años, en sección juvenil, íbamos a México a entrenar. El entrenador era Jesús del Muro, que fue un extraordinario jugador, futbolista surgido del Atlas. Y Jesús del Muro, como entrenador de esa selección, me dijo, no vas a alcanzar el ritmo, entonces vente de defensa central. Tienes buena clase para jugar, tienes buen físico y creo que te puede dar esta posición. Y empecé a jugar ahí y pues me ayudó muchísimo. Ya, dar la salida al equipo. Debuté en el Atlas como volante ofensivo, casi como centro delantero. ¿En qué año estamos ahorita? El 87 debuté. Ok. Y cuando fue esta selección, fue en el 87 también. Ya en el 88 ya era yo defensa central, entonces ya cuando volví a jugar con el Atlas ya fue de defensa central, que fue la posición en la que pude participar los 5 o 6 años que tuve chance de jugar en la primera división. Y justamente esa de la selección Jalisco es justamente la de la primera que tenemos acá. Esa selección Jalisco esa es del 91. Hubo una desgracia en Jalisco, en Analco, hubo una explosión de gas y vivimos momentos muy difíciles y todas las familias de esa zona, pues olvídate, fue un caos todo aquello. Y la selección Jalisco se conformó para hacer un partido donde las entradas fueran en beneficio de estas familias. Ahí en el Estadio Jalisco. En el Estadio Jalisco jugamos, como fue algo rápido para resolver este tema, jugamos los seleccionados de los equipos de UDG, de Atlas, de Chivas y de Tecos, contra una selección de extranjeros de México. Entonces fue una muy buena respuesta de la gente y toda esa cantidad que se pudo recuperar fue para beneficio pues de las familias que en ese momento necesitaba tanto. Y fue un solo partido, luego ya hubo algunos más, inclusive vino Hugo Sánchez en un par de años después a jugar con la selección Jalisco algunos partidos a beneficio también. Ok, o sea, digo, cosas que ahorita no veríamos en el fútbol mexicano, nada de selección Jalisco, ni selección, pues no sé, de acá de Nuevo León. Solamente los nacionales de CONADE, donde que siempre ganan. Representamos a Jalisco, bueno, los chavitos pues, en todas las disciplinas, no nada más en fútbol. Sí, justamente que ahorita ya no, o sea, si quisiéramos hacer un partido de seleccionados de Jalisco que sean profesionales, pues digo, ahí tendríamos mucho de dónde elegir, de dónde cortar tela. Pero por ejemplo, estas playeras, que por ejemplo aquí vemos que es de la marca Famax. Famax, correcto. Que o sea, un poquito, ¿qué me puedes contar un poquito de esta marca que luego en el mundo del coleccionismo aquí... Fausto y Max Prieto. Fausto y Max Prieto, sí, ok. Famax. Ah, ok. Inclusive su sobrino jugó fútbol profesional muchos años en la división de ascenso con muy buenos números de goleador. Te lo estoy diciendo esto más actual, hace unos 5 o 6 años. Inclusive jugó el fútbol de Venezuela, uno de los Prieto. Y ellos eran 2 hermanos que cuando fueron futbolistas siguieron con una tienda deportiva, hicieron ropa y entonces sacaron su marca. Y no nada más eso, o sea, eso ya es Famax de años de haber sido inclusive quienes vistieran al Atlas de Guadalajara de la primera división en los 70s. A las Chivas también. Seguramente sí. Sus medias, sus shorts, y vendían al público, y los equipos de la Sabatina y eso, pues todos traían la marca Famax. Ya, o sea, sí era lo que hoy encontraríamos lo que fue un Athletic en su tiempo. En su momento, esta también es una muy buena historia.
La de Atlética, pues, ahorita vamos a llegar un poquito más Beto Martínez Barón y toda su familia, maravillosa, ¿eh? Y ellos llegaron a vestir a la selección. Es más, en el 2012, campeones olímpicos, era la ropa de Atlética. Y ya ahorita que está un poquito, bueno, la marca como tal ya no se ve tanto. A la selección de Venezuela vistieron, creo que también a la de Ecuador, o en el fútbol de esos países, ellos tenían vestían equipos importantes de esas ligas, y aquí en México llegaron a vestir, no sé si de los 20 equipos que eran antes, a 8 o 9. Más, sí, no, hubo un tiempo que digo que ahorita llegaremos ahí porque tenemos aquí unas piezas también de Atlética. Y bueno, estás en Atlas, luego termina tu etapa en Atlas. Sí, ¿pasas a dónde? Salgo de Atlas, regreso a la escuela, tuve ahí un inconveniente con un técnico y le dije a la directiva que muchas gracias, yo tenía 22 años, antes recuperabas tú tu carta al año y medio. Ok. Entonces la carta era tuya y eras libre. Porque antes, si eras tú un equipo, eras toda su vida del equipo, y si te vendían, la lana era para ese equipo, no para ti. Ya. Entonces yo tenía 22 años, regresé, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. Me había quedado en sexto semestre cuando empecé a jugar en Primera División a los 19 años. Dejé de estudiar porque ya no podía yo compaginar las dos cosas. ambas actividades para hacerlas bien, ¿no? Sí. Y cuando pasa esta situación, una pretemporada, justo cuando viene Alberto Bielsa. Sí, el loco Bielsa. Sí, el loco Bielsa. Bueno, Marcelo Alberto se llama. El loco Bielsa viene, pero antes de que llegara él trajo un entrenador, se apellida Sanabria, que fue un gran jugador en Argentina. Y en la pretemporada yo, pues pensando mis cosas y él pensando las suyas, me di cuenta que no iba a ser yo titular y dije, bueno, si no voy a ser titular, pues ¿a qué me quedo? Rollos de chavo. Y traía yo ganas de regresar a la escuela para acabarla. Y de recuperar mi carta en un momento dado para irme donde yo quisiera. Claro. Entonces sucedió todo eso. Me dejé ese Atlas en el 92-93. Regresé a la escuela y en el 93-94, en el draft, Chivas, el club, tenía problemas económicos y pone a la renta al equipo de Chivas durante 10 años. Y Mex Lub, que en ese momento el licenciado Salvador Martínez Garza era el director, dice, yo le entro a la posibilidad. A la administración del equipo. Ellos, hablan con la gente de Atlética y en un todo hacen un contrato por 10 años para que la promotora deportiva Guadalajara sea a cargo del primer equipo de las Chivas, en la parte comercial, administrativa y deportiva. Que empieza la época de las Super Chivas. Las llamadas Super Chivas, porque contratan a 8 jugadores de la selección nacional y ya tenían ese equipo, jugaba Eduardo Fernández, Celestino Morales, que eran los porteros, jugaba Manuel Vidrio, empezaba, el Campeoncito empezaba, Noé Zárate empezaba, jugaba también Camilo, luego trajeron a Carlos Turrubiates, ahí me colé entre esa defensiva que habían hecho la línea, y luego vino Coyote, luego vino Ramón Ramírez, vino Daniel Guzmán, jugaba Misael Espinosa, el Guamerú García, jugaba Omar Arellano, o sea, el Chepo, jugaba Benjamín Galindo, o sea, era un equipo extraordinario. Entonces ese equipo se fue conformando, pero el primer año no pudimos ser campeones y el segundo, el Necaxa nos deja eliminados en la semifinal también, porque antes la diferencia era el gol de visitante. Sí. Y empatamos a 0 allá, y empatamos a 1 aquí y pasó el Necaxa a la final. En los 90 el Necaxa fue campeón 3 o 4 veces, fue también el equipo de la década, que era un equipazo, con La Puente, con Ivo Basay, jugaba Luis Hernández, jugaba Hermosillo, jugaba Aguinaga, Peláez, Aguinaga, Nacho Ambriz, jugaba, era un equipazo. Adolfo Ríos estaba de portero, Adolfo Ríos, a Becerril, Luis Esparza jugó en ese equipo también, jugaba el Pelón Montes de Oca, jugaba Chema y Gareda, era un equipo extraordinario también, y durante muchos años dominaron la liga, más que el América. En los 90 el Necaxa fue el equipo de la década, pues. Era un equipazo. Sí, no, y o sea, esa es la... Y con Chivas no pudimos destronarlos en esos momentos. No, porque hasta en el 98 pues está el tema del Jaliscazo, que pues es último... Esa fue la final, ya con otro equipo que ya había sido campeón en el 97. Justo. Ahí estamos hablando del 98. Sí, pero ahorita estamos hablando justamente de las Chivas de las Super Chivas. O sea, tú estás en Chivas, ¿de cuáles años son los que estás en estas Super Chivas de la promotora? Del 93-94 hay una gira cuando terminamos ese año que vamos a Italia.
Chivas juega en Italia 5 partidos. Ok, que estaban un poquito de moda, ¿no? Esas giras de equipos mexicanos en Europa, ¿no? Sí, era la pretemporada, las hacíamos, era un contrato que le hacían al club para que fuera a jugar allá. Y era favorable para todos y una gran experiencia para nosotros como equipo, ¿no? Y en uno de esos partidos, jugando contra el Udinese, yo perdóname, el ligamento cruzado, al saltar a rematar, cuando caigo me caen encima, se me hace la rodilla hacia atrás y me rompe el ligamento cruzado. Ya. Entonces me regreso a México a ser operado y esas operaciones duraban 9 o 10 meses en volver a poder estar para la alta competencia. Entonces me tardo todo ese tiempo. Cuando regreso, pues ese año lo perdí yo en lo personal. Chivas fue ese año super líder, era el mejor equipo de la competencia y fue cuando Necaxa en la semifinal con el doble empate, con el gol de visitante, pasa a la final. Y yo en ese momento ya vuelvo a jugar interescuadras y todo esto, pero me vuelvo a lastimar. Y entonces me voy a Morelia, porque estaba la Tota Carvajal con un equipo que era increíble, era administrativamente ese Morelia de la Tota Carvajal, propiedad de una persona que se llamaba Nicandro Ortiz, un empresario de Michoacán, y quienes trabajaban en ese equipo era la Tota como entrenador, su auxiliar y su profe, la secretaria, una de finanzas y el dueño. Ese era el equipo. Y para de contar. Y luego TV Azteca compra esa franquicia. ¿En qué es? Estamos hablando del 95-96. Ok. 95-96 cuando compran la franquicia TV Azteca. Y ese Morelia que te comento duró 10 años trayendo algunos jugadores chilenos extraordinarios como el Fantasma Figueroa, como Juan Carlos Vera, como Bustos y algunos otros más que no me quiero perder porque era un equipazo siendo un equipo modesto. Sí. Y en su cancha todavía no estaba el Estadio Morelos. Ya. Se jugaba en el Venustiano Carranza, que tenía pista olímpica ahí. Y era una experiencia formidable ir a ver un partido de esos y sobre todo jugarlo, ¿no? Y además era una plaza, a lo que tengo entendido o lo que he visto de videos, pues no pesaba, pero sí la gente se metía fuerte, ¿no? Ahí se hicieron fuertes siempre. Okay. Y durante 10 años, así con esas circunstancias, calificaron siempre de los 8 mejores. Antes no había repechajes y esas cosas, no. Los 8 mejores clasificaban. Porque tú, esta época dorada, si podemos llamarla así, del Morelia, que es justamente del 95 como el 2005, que justamente clasifican uno tras otra. Ahí ya quedan campeones, pero todo eso fue con TV Azteca después. Justo. Sí, esto es antes de TV Azteca. Pero es lo que... Esta camisa es de un jugador muy bueno que trajeron, Verdirame, argentino, que luego se fue a jugar a Monterrey, hizo época allá y se quedó a vivir y ahí trabaja como comentarista en Monterrey en los medios. Un gran tipo. Ok. Sergio Verdirame, jugadorazo. Entonces ahorita, ¿en qué año nos estamos ahorita? Esto fue en el 90-91. 90-91. Sí. Esta es la camisa de la Pájara Chávez. Pero ahorita, justamente al que hablabas de las giras, todo ese rollo, me gustaría que me contaras también un poquito de esta playera del Sao Paulo, que vinieron, justamente me comentabas, a hacer una pretemporada. ¿Fue un interescuadras? Hubo un partido de presentación de esas Super Chivas. Ok. Y fue Chivas contra Sao Paulo. Sao Paulo tenía 2 años ganando la Copa Libertadores de América y ganando al mejor equipo de Europa. Jugaba la Intercontinental. La Intercontinental, que hoy sería... Ok. En el 94 la ganaron, entonces los invitan a que vengan a jugar acá. 93. Sí, porque justamente aquí trae por ejemplo, lo que sería el parche de campeón, por así decirlo. 92 y fue también campeón 92-93. Entonces, el 93 viene a jugar contra nosotros al Estadio Jalisco como la presentación de esas Super Chivas. Ya, la nueva administración de los Martínez Garza. Sí, antes de eso ahí está una de Martelotto del Monterrey. Justo. Germán Martelotto, que era un crack también, un jugadorazo. En ese Monterrey también era un equipazo. Que, esta playera del Monterrey a nosotros nos sigue generando muchísimas dudas. Para empezar, porque, a ver, aquí trae el patrocinador de Adidas, pero la etiqueta dice Tobar, que entendemos que también era otra empresa que me manufacturaba. Tobar por ser primo hermano de Topper. Sí, justamente, o sea, Topper y Tobar eran de la misma familia, ¿o cómo era el...? No tengo idea, debe de ser como, si no digo patito para no... Ok.
darle a nadie en alguna circunstancia que no le sea favorable, pero pues sí, aquí está claro, dice Adidas, y aquí está Tobar. Pero era un crack, Germán Martelotto. Luego se fue a jugar a la América. Que es justamente del Monterrey, que era del Lankenau, a lo que tengo entendido. Sí, era del Lankenau todavía, y jugaba Hermosillo, jugaba Bahía, jugaba Misael Espinosa, el Guamerú, la Moca González, jugaba Moriconi, el portero. O sea, era un gran equipo, Monterrey fue campeón en el 85-86 con Paco Milán. Fue despuesito de eso, unos años después, no exactamente despuesito, pero sí fue un gran equipo durante mucho tiempo. Siempre trajeron un buen respaldo, y luego ya tuvo problemas Lankenau con la justicia, y ya luego cambiaron las cosas, y luego ya llegó el grupo BBVA y bueno, justo lo que ya conocemos. Y a ver, ahorita estoy hablando como de esta época que a nosotros nos gusta hablar de los 90s, que es esta profesionalización todavía mayor del fútbol mexicano. Sí. Se empieza a comercializar todavía más este tema de las giras que sea, digo, porque ahorita ya no las vemos, ¿verdad? A las Chivas yendo a Italia o al Puebla, que también creo que hicieron giras por Europa. Hay torneos que les generan capital, y por eso mismo ya se concentran en ellos. Pero justamente creo que es esta etapa de que había mucha inversión como para mejorar, ¿no? Y que creo que en los 90s se sembró mucho lo que fue al final el inicio de los 2000s, que fue esa gran generación del 2006 con una muy una buena camada de jugadores y buena dinámica dentro del campo, ¿no? Y bueno, entre esas playeras tenemos dos que nos gustan muchísimo aquí. Primero esta de las Chivas, que es, creo que inicios de los 90, si mal no lo... Esa debe haber sido 89-90. Y que, a ver, este personaje de acá, que hoy está muy sigue de moda. Sigue vigente. Muy de moda, sigue vigente en el fútbol mexicano. Tipazo. ¿Cómo llegó esta playera a tus manos? Jugamos un clásico. Yo tendría 20 años. Okay. El Vasco ya era un jugador de mucha experiencia. Yo con el Atlas ganamos 1-0. Y al final del partido, el Vasco me hizo favor de acercarse a mí. Platicamos un poco. Para mí pues, siempre fue alguien al que admiré. Y me cambió la camisa. Obviamente, pues yo la guardo con mucho cariño, y me la he querido comprar y todo el rollo, pero no, la guardo con mucho cariño. No, y aquí preguntan... Voy a ir a saludarlo y le voy a decir, oye, güey, ahí nos cotorreamos y todo, pues fírmamela para que valga doble. Claro. No, aquí preguntan de manera constante por ella, lo que es Chivas con este patrocinio de Adidas y de Nissan. Y Adidas, claro, es de las cosas o de las piezas que más nos piden que tengamos. Sí. Pero ¿cómo se vivían, por ejemplo, los clásicos tapatíos en esa...? Porque tú pasaste por... podemos decir que tú eres jalisciense, o sea... Sí, claro. Que has trabajado aquí en esta tierra pues casi más de 30 años, ¿no? 56, o sea, échale números. Y justamente pues eres tapatío y, a ver, pasaste tanto... ¿Eres aficionado de la UDG o fuiste aficionado de la UDG en tus inicios? Debutaste en Atlas. Sí. Con Chivas también tuviste tu oportunidad de jugar. Ahí algunos partidos, sí. Y también llegaste a la Autónoma de Guadalajara, que muchos decían, o me comentan a mí que llegar a la Autónoma, a los Tecos, era muy cómodo, entre comillas, porque era un equipo que... La presión no era lo mismo que jugar para Atlas o para Chivas. Exactamente. Sí. Pero justamente, ¿cómo era vivir esos clásicos en esa etapa del fútbol mexicano? Ahí, bueno, el tema de Tecos, y que ahorita llegamos a eso, los clásicos siempre fueron muy apasionantes, o sea, y lo tuve chance de jugar con Atlas y con Chivas, pero yo la verdad es que cuando fue mi primer clásico, pues hay una circunstancia alrededor en el entorno, pero no nada más el día del partido, sino toda la semana ya la gente estaba... conversando. Sigue siendo la carrilla, porque yo, claro, yo ya no soy ni del Atlas ni de las Chivas, pero tengo hermanos y muy amigos que todo el rato están peleando, porque bueno, que a ver quién hace más puntos este torneo, y que a ver quién hace y las mejores contrataciones, y que esto y que el otro, y cuando llega el momento de jugar entre ellos, aunque uno vaya el último y el otro en primero, es el último le gana el primero, o sea, claro, es algo fuera de lo común, y siempre genera una expectativa fuera de lo común en lo que nos referimos los jaliscienses. El clásico nacional, sí, bueno, eso la genera en todo México. Sí, jugar con Chivas contra el América también es algo maravilloso. El Estadio Azteca lleno, es algo donde la pasión se puede llegar a desbordar. Hay algunos videos todavía de aquellas broncas que se armaron en los 80s. Claro. Que pues quedan ahí para la historia, ¿no? Porque tampoco debería de ser para aplaudir este tema, pero
son circunstancias que le van dando color y que en un momento dado pues van haciendo historia de un antagonismo entre dos instituciones del fútbol mexicano que siempre han sido muy importantes, y creo que mientras lo sigan siendo, creo que el fútbol mexicano tendrá oportunidad de seguir manifestando siempre seriedad, profesionalismo y la posibilidad de que sigamos creciendo, porque ahorita, como veo las cosas, ha cambiado mucho y bueno, ya llegaremos a ese tema. Justo. Digo, ahorita, hablando, estuviste en uno de los equipos más importantes de, ¿cómo se llama?, de México, y también compartiste con jugadores también de lo más importante de México. Sí. Y ahorita quisiera ligar un poquito lo que fue estar, este par de playas que, a ver, tenemos aquí una del Super Puebla, que es la de la temporada 92-93, que pierden la final contra León, que es el primer campeonato de Vucetich. Es así, coincide los Pony, mira. Justamente, estas sí están bien hechas, por así decirlo. Y luego vino a jugar el Pony Ruiz primero a Puebla, fíjate. Sí, justamente. O sea, el Pony llega a Puebla, ¿no? Antes de... Llega como en el 95, creo que Puebla. Y digo, ya después hablaremos de eso, pero tú lo entrenaste... Ahí en Santos, sí, nos tocó estar con él. Y esta playera del número 11, la Pájara Chávez, de Juan Carlos, ¿cómo llega contigo? Juan Carlos yo lo tengo como compañero en Atlas. ¿Sí? Y desarrollamos una amistad que hasta nuestros días sigue siendo de las mejores amistades que yo tengo gracias al fútbol. Y pues para toda la vida, ¿no? De hecho, nuestros hijos son amigos entre ellos, etc. Juan Carlos era un gran jugador. Él surgió del Atlas y en un momento dado fue a Puebla, contratado. Y en ese año Puebla llega a la final. La pierde contra León. Contra León, correcto. Contra León, que estaba Turrubiates. De Tita, de Coyote, exactamente. Justamente. Un gran equipo también ese de León. Y en estos momentos dominaba la liga el Puebla hace unos años, que había sido campeón con Mortero Aravena, con el Chícharo, con Poblete, con Luis Esparza, con Pablo Larios, con Edgardo Fuentes, con Chepo de la Torre. Era un equipazo. Un equipazo. Entonces, después de Manuel Lapuente seguía siendo el técnico. Y con un equipo más modesto, Manolo vuelve a llegar a la final. Y Juan Carlos jugó ese año extraordinariamente, tanto que de ahí va a la selección nacional y llega a jugar el Mundial del 94. Justamente que es, o sea, él juega también como medio ofensivo, ¿no? Un poquito como 10, pero cargado más a la banda izquierda. En esos momentos se jugaba un 4-3-3 y él vendría siendo un interior, como un número 8. Ok. O en el 4-4-2... sería él están los dos contenciones, y el que se cargara a la derecha de ida y vuelta era él. Ya. Con un enganche y un 9. O sea, sería un 4-2-3-1. Él sería el volante por derecha en ese caso, o como un interior en el 4-3-3. Ya, digo, él corría toda la cancha, todo el partido. Porque justamente... Impresionante. Digo, ahorita nuestra generación, aquí también está Mau escuchando, pero que estamos familiarizados, entre comillas, con el 4-3-3, a partir de que hemos visto que es lo que más se usa ahorita con estos extremos súper abiertos. El Barcelona, etcétera. Sí, el Barcelona, pues no sé, ahorita también con el Real Madrid, o lo que intentó hacer el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, todo ese tipo de cosas. Pero acá también, tenemos una que es de lo que más también aclaman por el campeonato de las Chivas del 97 con este 7 icónico, entre comillas. Así es. Que yo a este señor, a Ramón Ramírez, le debo mi afición al Atlas, porque mi papá, que no es muy aficionado al fútbol, cuenta que se enojó con las Chivas porque venden a Ramón al América. Sí, claro. Y yo como buen hijo, queriendo Decías el paro. Justamente decía, pues respaldar al jefe, claro. de que yo lo quería a mi jefe, y pues le vamos al Atlas, claramente. Así que yo siempre digo que pues gracias a que vendieron a Ramón Ramírez al América, pues soy rojinegro de afición, ¿no? Okay. Y esta playera, cuéntanos un poquito de la historia de cómo eran esas super Chivas. Entrenadas por el Tuca Ferretti. No, esas Super Chivas eran entrenadas las primeras, del 93, 94 y 94 y 95, por Alberto Guerra. Ajá. Alberto ya había sido campeón con Chivas en el 86-87, con otra generación. Sí. Que empezó Chepo ahí. Luego ya fue en 93-94 y siguió Chepo y Omar Arellano. Y esta camisa en particular, Ramón Ramírez y Daniel Guzmán jugaron el primer año, 93-94, que yo llegué a Chivas. Ellos estaban en Santos. Ok. En un equipazo de Santos Laguna. Santos Laguna siempre fue un equipo de salvarse del descenso.
Y en ese año hicieron una gran inversión y compraron a Daniel Guzmán, compraron a Ramón Ramírez, ya estaba ahí. El turco Apud, no sé si el ruso Adomaitis, Richard Zambrano y Diego Silva jugó ahí. Tenía una línea de 4, Chuy Gómez jugaba, algunos que eran estandartes de los laguneros. Jugó La Feria en la portería, algunos nombres que se me van, jugó La Moca, jugaron Amezcua, jugaba, era un equipazo. Y llegaron a la final, la perdieron con Tecos. Okay. Entonces Ramón Ramírez y Daniel Guzmán eran seleccionados nacionales y las Chivas en ese momento, como no pudimos quedar campeones el primer año, hacen un esfuerzo y van, la promotora deportiva de Guadalajara, y compra a Daniel Guzmán y a Ramón Ramírez, todavía para seguir reforzando el equipo. Ya. Entonces pues era la selección nacional. Claro. Y ese equipo fue cuando lo de la semifinal que te digo con el Necaxa, luego llega el Tuca Ferrer, bueno, primero llegó el holandés Leo Benhacker. Sí. Yo ahí me voy a Morelia. No les va bien con Begor Diles, que era un super crack del fútbol argentino, campeón del mundo en 98, que jugó en Inglaterra midiendo 1.60 durante 10 años de la liga antes de ser la Premier. Luego viene aquí como técnico, no le va bien a él, viene Benhacker, que había sido un crack con el América, sí, pero que no pudo campeonar porque lo corrió Azcárraga antes de terminar el torneo, porque un día lo citó a jugar golf, dicen las malas lenguas, okay, y no quiso ir. Entonces, bueno, por lo que haya sido. Bueno, una pequeña pausa. Y bueno, continuamos un poquito. Ya nos explicaste y nos has abierto muchísimo el tema de cómo era el fútbol, cómo lo viste tú desde ser jugador, sí, y pasas a ser todavía dentro del mundo del fútbol mexicano, auxiliar técnico de Daniel Guzmán. ¿O cómo empezó tu carrera como director técnico? ¿Hiciste algún curso? ¿Cómo funcionaba, sí, claro, en ese entonces? Cuando te comento lo de la gira a Italia y que vengo lastimado ya del ligamento cruzado, que me operan, y luego vuelvo a recuperarme, pero vuelvo a tener otra lesión, un menisco, luego el otro. Me operaron 5 veces. Casi nada. Todavía cuando fui a Morelia fui operado y aún así la Tota Carvajal me dijo, vente, recupérate aquí. Seguí intentándolo, pero ya no estaba en condiciones. Okay. Regreso y seguía siendo parte de las Chivas y el Tuca Ferretti toma el equipo. Y muchas de las figuras que se tenían en ese momento ya empiezan a pasarse a otros equipos de venta y hace un equipo más joven. Se queda Alberto Coyote, jugaba con Ramón Ramírez la doble contención. Estaba en la portería el Pulpo Zúñiga, estaba sale Noé Zárate como lateral derecho, jugaba Joel Sánchez, empieza a ser el defensa central junto con Claudio Suárez, que era una contratación que se hizo porque Tuca lo trajo, extraordinaria, súper central, súper persona, maravilloso. El emperador era un gran líder, un gran tipo, lo sigue siendo obviamente. Jugaba Camilo o Felipe Robes por la derecha, estaba el campeoncito también en la central, que luego también se lastimó y tuvo que cambiar de equipo. La doble contención era Ramón y Coyote, como te digo. Jugaba por la derecha el Tilón Chávez, que tenía 17, 18 años cuando debutó, y ahí empezó a llamar mucho la atención y tuvo una gran carrera el Tilón, extraordinaria persona, todos ellos, ¿no? Y por izquierda jugaba Manolo Martínez, okay, el matador le decían, un zurdo extraordinario, rapidísimo, y con una zurda te ponía los centros en la cabeza. Jugaba el Gusano Nápoles. Y en la punta, ¿no? Que en la final hizo 4 goles ese año. Y atrás de él jugaba Gabriel García, otro canterano, jovencito, bastante bueno, muy talentosos. Y estaba Misael Espinosa, entraba de cambio más bien ya. Sergio Pacheco también llegó a ese equipo que fue campeón en el 97. Y muchos otros más que empezaron ahí, el Pirata Castro. Y bueno, para no obviar algunos nombres, sí me gustaría decirte que ese fue un gran equipo que inició un gran proyecto con Tuca Ferretti, donde la promotora seguía siendo todavía quien dirigía a las Chivas, antes del tema de Jorge Vergara. Claro. Ok, pero sí es más adelante. Y en el 98 es la final que se pierde. Vino el Cabrito Arellano, vino Ricardo Peláez, vino Luis García, ya como refuerzos de ese equipo que estamos hablando. Justo. Llegó a la final, pero en la final no pudimos ganar porque, bueno, yo ya ahí ya no era jugador. Ok. Yo ahí, como dejé, me dijo Tuca, quédate con el equipo, opérate otra vez. Le dije, no, ya.
Ya. Yo acababa de terminar mi carrera de administración y me dijo, bueno, necesito un gerente deportivo, ayúdame con eso. Y entonces gerente deportivo. Entonces me dice, las mañanas vienes a entrenar conmigo, me ayudas en el entrenamiento, te vas a la oficina en la tarde y en la noche te metes al curso de entrenador. Era lunes y martes. Ok. Y empiezas a hacer tu carrera de entrenador y pues ábrete el camino. Entonces yo tenía un puesto en la división, la primera división A se llamaba, antes lo que era Liga de Ascenso, Liga de Expansión, fue expansión porque ya no le permitieron ascenso. Claro. Liga de Ascenso fue antes de eso y antes se llamaba Primera División A, que era antes la segunda división. Sí. Entonces en la Primera División A yo tenía un nombramiento como un vocal del comité directivo porque era yo el gerente deportivo de la promotora que Eliseo Martínez Garza, abriendo la federación una posibilidad de comprar equipos, franquicias nuevas para esa categoría, compró una y la llevó a jugar a Tijuana. Se llamó Chivas Tijuana. Que es la que tenemos aquí, esta de acá, ¿no? Esa fue el 96-97. Ok. Entonces, antes de Xolos de Tijuana, Eliseo Martínez Garza ya había un equipo antes en los 90s y en los 80s que se llamaba Inter de Tijuana, que llegó a una final contra León, pero la perdió. Entonces, este equipo se hizo tratando de recuperar ese espacio que había, porque Eliseo Martínez Garza en su visión empresarial dijo, allá en Tijuana hay que poner un equipo porque puede ser un tema bicultural. Claro, por el tema de la cercanía. Exactamente. Y que ya después los Xolos hicieron esa parte y que, bueno, fue un éxito todo lo que han hecho y lo que ha generado, ¿no? ¿Y cuál era tu papel ahí en Chivas Tijuana? Era gerente deportivo. Ok. Entonces yo iba, ahí dirigió Jesús Bracamontes. Ok. Y antes de él dirigió Toño Asensio, el Cali Guzmán. Y ese equipo llegó a jugar una final de las de medio torneo para lograr ascenso, ya como una franquicia de Eliseo Martínez Garza, no de las Chivas. Sí. Luego se llamó Nacional Tijuana para diferenciarla, que no se le fueran a quitar la posibilidad de que él fuera el dueño. Claro. Dando ahí como rompiendo pues ahí el esquema, ¿no? Entonces Chivas seguía siendo la promotora y Nacional Tijuana ya era de él, buscando ese ascenso para cuando tuviera que regresar Chivas, él ya tenía un equipo en Tijuana. Claro. Y estaba muy asociado de alguna manera con el apoyo de Hank. Pero como tenían ellos lo del hipódromo, sí, ellos tenían las apuestas y el hipódromo, el grupo caliente. Sí. No le interesaba tanto al fútbol, pero uno de sus hijos, Jorge Alberto, que luego nos invitó a trabajar allá de cuerpo técnico con Daniel Guzmán en el 2014-2015, es quien dice desde el 2007, 2006, 2007, yo quiero meterle aquí y que ese equipo sea una franquicia que logre eso hacer. Y en primera división lo tenemos desde el 2011, creo. Ya ha sido campeón. Sí, pues justamente con el 2012, creo que es contra Toluca, con Equipazo, Eduvier Riascos. ¿Te acuerdas? No, sí, no. Equipazo. Pues, les tocó todavía algunos jugadores, me imagino, de esa camada que fueron campeones. De ese equipo, a nosotros nos tocaron los Pellerano. Sí, claro. Nos tocó el Chango Moreno, paz descanse mi changuito, una maravilla. El centro delantero fuera, recuérdame, chamaco, que jugó en Boca. Benedetto. Claro, Darío Benedetto. Fidel Martínez todavía creo que les tocó, ¿no? Fidel se había venido al UDG ese año. Ah, sí, cierto, 2014-2015 es cuando lo traen a la UDG. Y jugaba Cirilo en la portería, sí, jugaba el Calín Núñez, jugaba Gandolfi con uno de los Pellerano, con Hernán. Eran los Pellerano, dos la central, y Greg Garza, un médico americano lateral izquierdo. Jugaba Güemes en la contención. También. Jugaba un super crack que, hablando de pegarle a la pelota como los dioses, Juanito Arango. Claro, venezolano. No, bueno, impresionante. ¿Cómo? ¿Ustedes lo traen a Arango? No, él ya estaba ahí, ya lo había traído el venezolano que había tenido de técnico antes, con él había llegado. Ya. Jugaba el Chango, empezó Henry Martin ahí. Jugaba Richard Ruiz, jugaba Joe Corona, había muchos mexicoamericanos. Que es esta etapa de, o sea, justamente ahorita no se ve tanto en Tijuana esta cultura de debutar mexicoamericanos tan fuerte. Ahora ha cambiado ese tema, pero en ese momento eran muy fuertes y los chavos que venían empujando estaban como mexicanos jugando aquí en México, pero jugaban en la selección de Estados Unidos sub-23. Y antes de Tijuana, ¿cuál fue el primer equipo que dirigieron ustedes aquí en la Liga Mexicana? Tijuana fue el último en primera división que tuvimos. Acá empezamos llegando con Daniel, ¿sí? Con Chivas. Yo ya había dirigido, había sido auxiliar de Jesús Bracamontes
en el 2000, porque yo empecé como auxiliar en Tijuana con Pablo Luna. Sí. Luego vino Jesús Bracamontes acá a dirigir Chivas en el 2000, todavía con la promotora, y me invita como su auxiliar. Fue cuando jugamos la Copa Merconorte, que es la que te platicaba yo, que Osvaldo Sánchez hace la del gol de Osvaldo. Donde le ganamos a cada vez de visita. Que si no, ahorita metemos en cómo se llama el video, que es un golazo, literalmente. Sí, para pasar a la semifinal de esa Copa Merconorte, que luego la semifinal en penales perdimos en el Atanasio Girardot, en Medellín, Colombia, contra el Atlético Nacional. Y bueno, ese era el año, te estoy hablando del 2001. Sí. Y en el 2002 llega Daniel Guzmán con Chivas, y ahí llega y me invita a ser su auxiliar. Entonces trabajo desde entonces con él. ¿Al Travieso lo conocías de antes? Jugué con él en Chivas. Ya. Bueno, ellos sí jugaban, yo nomás me la pasaba rehabilitándome y entrenando. Ellos eran unos cracks todos, era un gran equipo. Y fuimos amigos desde entonces llego ahí y es cuando Benjamín Galindo se retira y los auxiliares de ese torneo en Chivas fuimos Benjamín Galindo y yo. Okay. Estaba el profe Bon Giovanni como preparador físico, que fue un crack durante 4 años o 5, fue siempre el mejor preparador físico del fútbol mexicano, y Manuel González, que era nuestro otro colaborador, amigo nuestro, un entrenador también, que en su momento se especializó con el tema de los porteros. Y ese equipo tuvimos durante 15 años como cuerpo técnico, nada más que Benja luego se separó, se quedó aquí con Yayo, sí. Y luego ya hizo su carrera como entrenador, aunque Benja fue auxiliar de Marcarián, cuando nosotros éramos entrenadores de Santos, en 2008 que quedamos campeones, y le ganamos la final al Cruz Azul, que era de Marcarián, y el auxiliar era el Benja. Una de las finales más... a mí me sigue emocionando muchísimo ese gol de la Chita Ludueña. Bueno. La Chita te platicaba yo que aquí tenemos justamente... Que viene con nosotros a Tecos. Justo. De Chivas nos vamos nosotros al Veracruz. Ok. Un Veracruz espectacular. Matute Morales, Martín Rodríguez, Luis Hernández, Casartelli, Arce. No, bueno, un equipazo, pero bueno, seguimos con la Chita. La Chita vino a Tecos, hizo un gran torneo. Ese año llegamos a la final contra el América nos gana la final, pero la Chita ya había dejado bien claro. Él venía de River Plate, estaba jovencito, tenía 21 años cuando vino. Y luego hicimos un cambio, el Pony Ruiz, nosotros estando ya en Santos, por la Chita, nada más que el Pony le llevaba 10 años a la Chita. Sí, eran jugadores de características muy similares, me imagino, ¿no? No, el Pony era un extremo fuera de serie, un jugador que no podías parar de ninguna manera porque como era chiquito, tenía un centro de gravedad muy bajo y con la derecha y con la izquierda él pateaba la pelota igual. Entonces te hacía un recorte para acá y cuando le ibas a tapar esa jugada él ya te había recortado al otro lado y metía el centro. Y con Jared Borghetti hizo lodo ahí en un Santos campeón del 96 con Quirarte. Era un equipo muy explosivo y cuando la pelota era para el Pony, salían a apretar los dos rivales y ni así le podían detener el centro. Y siempre la ponía arriba. Y Matías Bozo empezaba también ahí cuando llegó el fútbol mexicano y Borghetti, gol. Entonces el Pony habrá sido durante mucho tiempo en México el mejor asistidor de goles que ha habido. Sí, justamente ahí sí me equivoqué yo, perdónenme los que nos van a ver, pero justamente, pues sí, o sea, la Chita era un media punta o... En la Chita nosotros lo utilizábamos como un volante por izquierda, siendo derecho él, porque le liberábamos la presión de que los volantes lo agarraran de espaldas. Entonces, tirado a la banda, hacíamos que llegara el equipo a darle la pelota en un momento dado delante de la media cancha, donde él empezaba a hacer una diagonal con su derecha, le pasaba por atrás el Jomi Castillo o Osmar Mare, que eran los laterales que eran jovencitos y rapidísimos. Sí. Y tenía para jugar el inicio del Osmar Mares. Con Bozo, con el Chucho Benítez, fíjate que más que equipazo había. El Loro Jiménez, Arce, el Chato Rodríguez, un equipazo. Osvaldo ya estaba en la portería y empezaba Oribe. Bueno, no empezaba, ya tenía rato, pero Oribe todavía no era el goleador que explotó después, pero fíjate el equipo que teníamos. Entonces ese equipo fue campeón. Pues obviamente teníamos que hacer. Y que venían de ser... Osvaldo era el portero, también Daniel lo invita para que sea contratado por Santos y muy difícilmente pensábamos que de Chivas lo fueran a dejar, pero al final hubo un arreglo. Jugaba el Tan Ortiz, lo trajimos de Argentina para jugar como central, que fue... Y después pasa a Tigres, después... se fue contra el América, luego lo llevamos a Tigres, en Tigres estuvo con nosotros también. Jugaba Rafa Figueroa, jugaba Guti Estrada, que también estaba olvidado por ahí en la Liga de Ascenso,
lo rescatamos y fue espectacular. Luego lo compró Tigres todavía después. Sí, no, que también por la banda era una cosa tremenda. No, eran super equipos. Y se me olvida mencionar a alguien, una disculpa, pero fueron muy buenos momentos, muy buenos equipos y fue un gran trabajo que se pudo lograr en esos clubes. Claro, o sea, estamos hablando ya 2008, que es el campeonato. Ese fue el campeonato 2008, en 2009 salimos y nos vamos a Tigres. Y en Tigres... Tigres venía de hacer una circunstancia complicada ahí a nivel institución. Terminamos ese año ahí con muchas broncas porque los que habían salido de la institución querían volver y la grilla estaba con todo, pero hicimos un buen año ahí. No logramos, el equipo en último lugar, lo salvamos del descenso y todo ese asunto, pero luego vino ya con Tuca ese Tigres que tuvo 10 años espectaculares, pero había que dejarlo fuera de los problemas que tenían los descensos y eso fue lo que logramos. Que ahí les toca, ahí ya coinciden con... ¿Seguía Gaitán ahí con ustedes? No, era Lucas Lobos. Lucas Lobos ya sí. Estaba, no me acuerdo si había brasileño Batista o cómo era Itamar Batista, que sí. O sea, jugaba, potencia pura, pero... Kiki, jugaba la Gata Fernández, jugaba Lucas también. Ayala, jugaba Toño Sancho, jugaba David Toledo, llevamos hasta Huilán, nos ayudó el Tan Ortiz, portero era Cirilo, Sí, jugó también Tigres con nosotros, claro. Jomi Castillo, o sea, algunos jugadores que tuvimos en otros equipos y que nos habían dado rendimiento, los invitábamos a donde nos invitaban a ese proyecto. Y bueno, por ahí pasamos por algunos clubes más. Estuvimos en Atlante, llegamos en Atlante a una final de Copa que perdimos con Cruz Azul. Estuvimos en Puebla, como 3 meses nada más, haciendo un relevo para terminar una administración que luego Puebla ya... se vendió, se hicieron ahí algunas situaciones de club y salimos del tema. Fue cuando nos fuimos a Xolos y bueno, no hacer el cuento muy largo, estuvimos en la UDG para volver a ascenderlos porque habían descendido en ese año. Poncho Sosa los había ascendido y en ese año se mantuvieron en primera división, pero al final muchas decisiones arbitrales no les favorecieron y pues estaban como señalados y para abajo otra vez. Y en ese año intentamos Daniel Guzmán con el cuerpo técnico ascenderlo de inmediato, teníamos un buen equipo y en la semifinal nos metió Minero Zacatecas un gol faltando 1 minuto y con ese ya no pudimos jugar la final para el ascenso. Ya. Y de ahí nos fuimos a Tampico y en Tampico era un proyecto de Grupo Orlegui que nos había invitado. Sí. Y bueno, después de ese año no pudimos campeonar, todavía era ascenso. Y luego ya vinieron todos los cambios más adelante con el tema de la pandemia, que no hay ascenso y no hay descenso. Y el fútbol mexicano hoy pues está metido en un tobogán. Eso es lo que yo pienso. Un mundo de cambios, un mundo de intereses económicos, falta de buenos jugadores, de ídolos, de un buen producto. Bueno, primero que nada, pues agradecerte todo este tiempo. Luego le seguimos la segunda parte. Por favor, sí te vamos a tomar la palabra. Encantado. Otra vez muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque también nos prestaste parte de tu colección de playeras que... Ahorita que me estás recordando, se me salen las lágrimas. Pero sobre todo por las camisas que ya no tengo, que en algún momento dado regalé, porque alguien me la pidió y dije, adelante, ¿no? Claro, o sea, en su momento parecía como cualquier cosita. Claro. Pero ahorita que me estoy acordando dije, híjole, ¿pero qué pasa? Pero bueno, que de algo sirvan y te felicito mucho, los felicito mucho por esa gran actitud y por ese gran interés, porque sí necesitamos que ustedes como chavos entiendan lo que hubo algún día y que las cosas funcionaban con 5 extranjeros. Y en la Ciudad de México nomás se podían jugar 4. Y el fútbol mexicano hubo una época, como tú hoy le llamas, que yo no la había catalogado como tal, pero qué bueno que lo digas tú, dorada. Que fue esos 80s, 90s, donde nuestras selecciones nacionales, después de lo de los cachirules que hicimos el ridículo a nivel mundial, a partir de la Copa América del 93, después de la llegada bueno, en el 86 también fue un buen mundial. Nos faltó ganar y pasar contra Alemania, pero... también en Alemania, pues. Sí, no, y en penales, o sea, en el último nos quedamos a la orilla. Sí. Pero del 93 en adelante, después de que vino el maestro Menotti y luego tomó el equipo Miguel Mejía Barón, después de esa Copa América, hubo años maravillosos fútbol mexicano, teníamos grandes generaciones, había grandes jugadores, era difícil, es más, muchos quedaban fuera y decías, ¿cómo puede quedar fuera? Así es buenísimo. Claro.
Y llegó el momento en que ahora dices, ¿y ahora con quién vamos a jugar? Exactamente, ¿no? Hay una escasez de... Y volvemos a... Es una cantidad de problemas que vive ahorita nuestro fútbol, que, bueno, nosotros que vivimos un poquito ya fuera de lo que es lo administrativo, sí, pero podemos seguir justamente criticando, y gracias a Dios, pues sin tener que deberle nada a nadie. O sea, podemos señalar las cosas que están mal y teniendo una visión de lo que fue buenos tiempos, sí, prolíficos en tema de creación de jugadores, sí, y de una buena liga que era, sí, claro, atractiva, claro, para el mundo, para el aficionado, que nosotros creemos que mientras pongas en el centro de tus intereses al aficionado, pues a partir de ahí van a generar, van a venir mejores cosas, ¿no? Es correcto. Así que así debería de ser, pero bueno, hay sí, otras circunstancias ahora que, sí, entre el deber ser... platicamos de veras, encantado, ya directamente a sus temas actuales. Buenísimo. Que también somos parte de esto y de la formación de los chavos y de muchas cosas, de oportunidades. Claro. De cosas financieras que se manejan antes de Deportivas Hoy y de lo que estamos viviendo. Perfectísimo, y o sea, completamente queda pendiente la segunda parte, y otra vez muchísimas gracias por tu tiempo. Elías, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A toda la banda. Nos vemos. Un saludo.